En esta clase vamos a continuar viendo lo que es el funcionamiento de ASP.NET MVC. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de acción. Estos son los responsables de ejecutar las solicitudes y de generar las respuestas a las solicitudes que recibimos en nuestra aplicación web con ASP.NET MVC. Las acciones suelen tener una correlación 1 a 1 con las interacciones del usuario. Es decir, cuando un usuario hace clic en un link, cuando se nos ha enviado un formulario, cada una de esas interacciones de usuario nos provoca una solicitud que será enviada al servidor. En cada uno de estos casos, la URL de la petición nos incluye la suficiente información para que el framework la utilice para invocar al método de acción que considere adecuado. La única restricción en el método de acción es que tiene que ser un método de instancia. Nunca puede ser métodos estáticos. Y en cuanto al valor de retorno, no tenemos ningún tipo de restricción. Podemos retornar cualquier tipo de valor, ya sean cadenas, enteros, puntos flotantes, etc. Las acciones son el último destino de las solicitudes en cualquier aplicación de MVC. Por eso, veamos un pequeño vistazo a la secuencia de procesamiento de las peticiones en el patrón de MVC. Cuando nuestra aplicación recibe una URL del estilo /home/index, es el módulo de enrutamiento de URL el que la inspecciona, ¿verdad? Y que entiende que algo que tenemos configurado dentro de nuestra tabla de enrutamiento sabe cómo manejar esa URL. Entonces, el módulo de enrutamiento de URL lo que hace es reunir la información que hemos configurado en nuestra tabla de enrutamiento y entregar el control al manejador de rutas de MVC, ¿verdad? A su vez, el manejador de rutas de MVC le pasa el controlador al MVC Handler, que es un controlador de HTTP. El MVC Handler utiliza un controlador de fábrica para crear una nueva instancia del controlador que le hemos pasado y para saber que el controlador va a instanciar, por lo que puede ver en su tabla de enrutamiento según el valor del controlador que le hemos pasado. Una vez que el MVC Handler ya tiene el controlador y como lo único que sabe el MVC Handler es únicamente la interfaz y el controller, lo que hace es decirle al controlador que se ejecute. Luego, el método execute crea una invocación a un invocador de acción y después lo que hace es encontrar la acción para invocar. El invocador de acción una vez más busca la tabla de enrutamiento y encuentra el parámetro de acción que ha pasado a lo largo del motor de enrutamiento. Y de esta manera cerramos todo el procesamiento de la petición dentro del módulo de MVC. Las acciones básicas devuelven diferentes tipos de resultados de acción. Por ello, la clase ActionResult es la base de todos los resultados de acción. Ahí pueden ver una tabla para que puedan consultar los tipos de resultados de acciones que hay y el comportamiento que tienen asociados a ellos. Por ejemplo, ahí tienen al Content Result, que tiene un comportamiento que devuelve una cadena. Pero el punto de interés es que tendrán el control adecuado sobre el contenido devuelto. Se puede pasar los contenidos como HTML, JavaScript o cualquier otro contenido. El segundo que se muestra en la tabla es File Content Result, que devuelve el contenido del archivo, ¿verdad? De igual forma, el File Path Result y también el File Stream Result, ¿verdad? N-Type Result no devuelve nada, no tiene ningún método auxiliar, por lo que puede instanciarse a él mismo. Pueden ver ahí en los ejemplos, ¿verdad? JavaScript Result devuelve comandos para la ejecución. JSON Result devuelve un JSON con datos formateados, ¿verdad? Redirect to Result redirige a la URL especificada, ¿verdad? HTTP Unauthorized Result devuelve el código de estado HTTP 403. Redirect to Route Result
son para redirecciones de acciones diferentes, ¿verdad? Diferente acción del controlador. ViewResult, recibido como una respuesta para una vista del motor, ¿verdad? Es responsable de devolver la vista. Partial ViewResult, recibido como una respuesta para una vista del motor, se utiliza para devolver la vista de la página parcial en lugar de devolver la vista de la página normal. Y ahí pueden ver un par de ejemplos de los tipos de acciones que existen, ¿verdad? Son como los valores devueltos de los métodos. Pero veamos un ejemplo, ¿verdad? En una demostración. Para ello nos ubicamos en nuestro Visual Studio, ¿verdad? En el ejemplo que vimos del controlador, la aplicación web Mi Controlador MVC, vemos que tenemos un controlador llamado clientes y podemos ver la acción que teníamos definida como buscar y el parámetro que recibía. Aquí está nuestro controlador. En este ejemplo vamos a agregar dos controladores más. Un primer controlador que va a ser vacío, el cual llamaré proveedores controller. Agregar controlador en blanco, proveedores controller, agregar. Ahora voy a crear otro controlador, agregar, nuevo controlador, siempre vacío. Este será nuestro controlador Home, para que cargue la aplicación de raíz, por como se hace por convención en las aplicaciones de MVC, ¿verdad? Bien, nos ubicamos en nuestro controlador Home, que es este, y vamos a definir lo siguiente. Con esto le estoy indicando que me va a devolver un string y el string que me va a devolver es este es mi controlador Home. Pongámoslo en mayúscula acá. Y en el controlador proveedores vamos a escribir lo siguiente. Siempre un string. Listo. En este método, el cual nos va a devolver una lista con algunos proveedores, ocupo Razor, ¿verdad? Este método de acción lo he llamado todos los proveedores. En este ocupo Razor de forma inversa, ¿verdad? Es decir, esta vez escribo código HTML dentro de una clase controlador. Ahora que ya tenemos definido nuestro método de acción, todos los proveedores en nuestro controlador, proveedores controller, vamos a crear la ruta para dicho controlador. Nos ubicamos acá, creamos una nueva ruta. Ahora será el nombre del controlador, proveedores, y el método de acción, todos los proveedores. Y acá voy a agregar action, el cual es este action que estoy acá definiendo. Guardamos hasta acá, ejecutamos y como pueden observar, ¿verdad? Que el resultado es correcto, ¿verdad? Ya nos está mostrando este es mi controlador Home, ya que entra en acción el método de acción predeterminado desde el controlador Home. Ahora probemos la ruta nueva que acabamos de crear. Y efectivamente nos muestra la lista de proveedores que escribimos en el controlador. Es decir, esta lista es la que se nos está mostrando acá. Los métodos de acción nos permiten, entre otras muchas funcionalidades, el redirigir de un controlador a otro controlador o de un controlador a un método de acción. Entonces, vamos a hacer que cuando cargue nuestra página de inicio, o sea, con el controlador Home, vamos a hacer que nos redirija el controlador Home al método de acción todos los proveedores de nuestro controlador proveedores. Para ello, vamos a nuestro controlador Home Controller
y cambiamos lo siguiente. Le decimos que sea un action result. Tomamos uno de los métodos de acción de action result, que es redirect to action, y ahí vamos a definir primero el método de acción, ¿verdad?, al que vamos a dirigir. En este caso sería todos los proveedores. Y como segundo parámetro recibe el nombre del controlador. En este caso es proveedores. Ahora guardamos hasta acá y ejecutamos. Y como pueden ver, al iniciar la página, inmediatamente nos ha redirigido al método de acción todos los proveedores del controlador proveedores correctamente. Si ahora mismo ponemos en la barra de direcciones que queremos ir a Home, siempre nos va a redireccionar hacia donde nosotros hemos definido. Y ahí está. Esta es una manera muy fácil de implementar acciones. Y es un gran potencial la que nos ofrece los diferentes tipos de acciones de Action Result para poder manejar el flujo dentro de nuestra aplicación web. Métodos de petición HTTP. El protocolo de transferencia de hipertexto HTTP está diseñado para permitir la comunicación entre clientes y servidores. HTTP funciona como un protocolo de solicitud-respuesta entre un cliente y un servidor. Por ejemplo, un cliente, es decir, un navegador, ¿verdad?, envía una solicitud HTTP al servidor, luego el servidor devuelve una respuesta al cliente. La respuesta contiene información sobre el estado de la solicitud y también puede incluir el contenido solicitado. Existen diferentes métodos de HTTP, ¿verdad? Por un lado tenemos a GET, que es obtener. GET se utiliza para solicitar datos de un recurso específico. GET es uno de los métodos HTTP más comunes. Tengan en cuenta que la cadena de consulta, pares de nombre-valor, se envía en una URL, ¿verdad?, de una solicitud GET. También tenemos a POST. POST se utiliza para enviar datos a un servidor para crear o actualizar un recurso, ¿verdad? Los datos enviados al servidor con POST se almacenan en el cuerpo de la solicitud de HTTP. POST es uno de los métodos HTTP más comunes. PUT o poner. PUT se utiliza para enviar datos a un servidor para crear o actualizar un recurso. La diferencia entre POST y PUT es que las solicitudes PUT son idemponentes, es decir, llamar a la misma solicitud PUT varias veces siempre producirá el mismo resultado. Por el contrario, llamar a una solicitud POST repetidamente tiene el efecto secundario de crear el mismo recurso varias veces. HEAD, cabeza o cabecera, ¿verdad?, es casi idéntico a GET, pero sin el cuerpo de respuesta. En otras palabras, si get/user devuelve una lista de usuarios, head/user hará la misma solicitud pero no devolverá la lista de usuarios. Las solicitudes head son útiles para verificar que devolverá una solicitud get antes de realizar una solicitud get, como antes de descargar un archivo grande o un cuerpo de respuesta. Delete, eliminar, ¿verdad? El método delete elimina el recurso especificado. Patch o parche, ¿verdad?, aplica modificaciones parciales a un recurso. Únicamente permite reemplazar completamente un documento. A diferencia de put, el método patch no es idemponente. Esto quiere decir que peticiones idénticas sucesivas pueden tener efectos diferentes. Option o opciones. El método option describe las opciones de comunicación para el recurso de destino. Comparación entre GET y POST. Para enviar ciertos tipos de información al servidor, el protocolo HTTP provee diferentes métodos de petición, como ya vimos. Los dos más importantes son GET y POST, los cuales, aunque entregan los mismos resultados, revelan algunas diferencias entre ellos, las cuales pueden ver en la tabla que se muestra. Por un lado tienen a las características tanto de GET y POST. En cuanto a la visibilidad, ¿verdad?, GET
es visible en la barra de direcciones para el usuario, o sea, porque va en la URL, ¿verdad? Post es invisible para el usuario, es parte del cuerpo de la petición. En la característica marcadores e historiales de navegación, ¿verdad? Con get, los parámetros URL se guardan junto al URL. Con post, los parámetros URL no se guardan junto al URL. Caché y registro del servidor. Los parámetros URL se guardan sin cifrar con get. Con post, los parámetros URL no se guardan automáticamente. Comportamiento al actualizar al navegador o retroceder. Con get, los parámetros URL no se envían de nuevo. Con post, el navegador advierte de que los datos del formulario se enviarán de nuevo. Con la característica de tipos de datos, con get solo se admiten caracteres ASCII. Con post se admiten los caracteres ASCII y datos binarios. La longitud de los datos con get está limitado al máximo de la URL, ¿verdad? 2048 caracteres. Con post es ilimitado. En cuanto a la seguridad, get es menos seguro que post porque los datos enviados son parte de la URL, ¿verdad? Nunca usen get al enviar contraseñas u otra información sensible. Con post es un poco más seguro que conseguir porque los parámetros no se almacenan en el historial del navegador o en los registros del servidor. ¿Cuándo usar uno o el otro? El método post es aconsejable cuando el usuario debe enviar datos o archivos al servidor, como por ejemplo cuando se rellenan formularios o se suben fotos. El método get es adecuado para la personalización de páginas web. El usuario puede guardar búsquedas, configuraciones de filtros y ordenaciones de listas junto al URL como marcadores, de manera que en su próxima visita a la página web se mostrarán según sus preferencias. A modo de resumen, get para la configuración de páginas web, ¿verdad? Filtros, ordenación, búsqueda, etc. Y post para la transferencia de información y datos. Acá les dejo un par de enlaces, ¿verdad? De referencia para que puedan consultarlos, ¿verdad? Si tienen un poco de duda.